Baruch ata Adonai Eloheinu melech olam asher kideshanu ve'bibotah bexibanu al dibrei Torah. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bendito sea Hashem, el Dios nuestro, el Rey del universo, quien nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha otorgado la Torah. Gracias Adonai por los méritos de Yeshua. Amén y amén. La parashá de esta semana es una parashá muy interesante que lleva por nombre Shemini, parashá Shemini. Esta parashá esconde un secreto muy particular, del que con la ayuda del cielo, Bezdra Hashem, estaremos hablando hoy. La parashá Shemini, que literalmente significa el día octavo, es la que tenemos delante de nosotros y habla de a la finalización del proceso de establecimiento del Mishkan, del tabernáculo de reunión, el meeting point que Hashem le ordenó a Moshe construir, y al mismo tiempo el proceso de consagración de Aarón como Cohen Hagadol o sumo sacerdote en el lenguaje profano, y sus hijos como Kohanim, como servidores o sacerdotes, y sus familiares como Leviim, como levitas. Toda una dinastía consagrada para el Kadosh Baruj Hu, para el santo bendito sea. Y todo eso ocurre específicamente en un momento que la Torah le llama Shemini, el octavo. El octavo. Ya a partir de ahí hay una información que la Torah quiere que nosotros indaguemos en ella. El octavo día. ¿Por qué el octavo día? ¿Y por qué la Biblia se empeña en establecernos a nosotros días? La Torah comienza diciéndonos que Dios, el bendito, fue creando las cosas cada día, y cuando terminó de crear el sexto día y descansó el séptimo día, puntualizándonos la Torah como que los días tienen algo en especial por lo cual ella lo considera. Si los días no tuvieran nada en especial, la Torah, la Biblia, no considerara los días. Y luego hace énfasis en mandamientos como la circuncisión, en señalar un día adicional que no aparece en el registro de los días de la semana. Nosotros sabemos que hay una semana que está compuesta de 7 días. Y la Torah certifica eso cuando nos dice: 6 días trabajarás y harás todas tus cosas, pero el séptimo día será de completo reposo. No vas a hacer ningún trabajo, no solamente tú, sino tampoco tus hijos, tus sirvientes si tienes, tus empleados si lo tienes, ni tus animales, porque es un día de entero reposo para el Eterno y de consagración para el Eterno. O sea que no es un momento para ti, sino que es un momento para que tu ego no sea alimentado y tú le des ese espacio a Dios. Pero está implícito el concepto de 7 días, de una semana. De hecho, hubieron intentos en la historia de la humanidad de, en una ocasión, reducir la semana a 4 días y en otra ocasión de prolongarla a 10 días, y ninguno dio resultado, porque la semana de 7 días no es meramente un proceso de tiempo para el desarrollo de la vida, sino que también es una sombra profética de la existencia propiamente. Me explico. Cuando la Torah nos habla a nosotros de 7 días de la semana y hace un énfasis de que
tú tienes 6 días para trabajar, nos está introduciendo a la idea de que nosotros como humanidad tendremos 6.000 años para nuestra existencia de la forma que nosotros entendamos que necesitamos o que queramos vivirla. Tenemos 6.000 años para nosotros lograr crecer y desarrollarnos como humanidad, para posteriormente disfrutar de un periodo de tiempo donde no tenemos que esforzarnos para lograr absolutamente nada para estar vivo, para la subsistencia, sino que la subsistencia será otorgada a nosotros desde la perspectiva de la divinidad para nosotros, que es lo que se llama el milenio, que es lo que se llama el séptimo día, que es lo que se llama el séptimo año en las escrituras. Entonces el milenio, el séptimo milenio, el año 7000 de la obra de la creación de Adán, es un periodo de tiempo establecido en la Torá de manera profética en el Shabbat, en el séptimo día de la semana, y los 6 días de la semana alusivos al periodo de tiempo que el ser humano, el hombre, tendría para desarrollarse en la historia de la rueda de la creación. Y hasta ahí es comprensible el hecho de que tengamos una semana de 7 días. Pero ¿qué pasa con el octavo día? Porque nosotros pudiéramos decir, bueno, el octavo día tiene que ser que es el día 8 del mes en curso. Bueno, todos los meses tienen un día 8. Y desde esa perspectiva pareciera que todo está bien. Pero en realidad, cuando indagamos en el consejo de la Torá, nos damos cuenta que el número 8 tiene un sentido profético más allá de lo que es la connotación del número propiamente dicho. ¿Qué cosa es el octavo? ¿Por qué la Torá se empeña en tener una parashá, una sección que nos diga a nosotros, en el día octavo ocurrió esto? ¿Por qué no dijo el día miércoles o el día 65 de la salida de Israel de Egipto, sino en el día octavo? ¿Qué esconde esa porción de la Torá? El número 8 en la numerología es conocido como el número del infinito, el número de lo infinito, el número de lo eterno, el número de la eternidad. Incluso cuando en Génesis 15, Hashem, Dios, le dice a Abraham que parta algunos animales por la mitad y ponga cada mitad una frente a la otra y camine por el centro de ellas, saliendo en un momento hacia la derecha y volviendo a introducir y saliendo en el otro momento hacia la izquierda, y hace un pacto con él donde le anuncia que su descendencia sería esclava en una tierra extranjera. La figura que está haciendo Abraham allí es la figura del infinito, dando a entender que ese convenio que Akadosh Baruj Hu está haciendo con Abraham es un convenio eterno, de carácter eterno. Eso estaba prescrito, predeterminado desde antes de la fundación del mundo, que Hashem elegiría a Abraham, iba a elegir a los hijos de Abraham y posteriormente iba a glorificar su nombre en los hijos de Abraham delante de todos los pueblos de la tierra. El octavo día, como infinito, entonces, es el momento posterior, que viene posterior a la era mesiánica. Normalmente los eruditos bíblicos hablan de la era mesiánica. La era mesiánica, que es un evento, es un momento en donde estaremos con el Mesías por 1000 años aprendiendo secretos del universo que hoy nos conocemos, aprendiendo de la Torá, aprendiendo de la santidad,
cultivando una civilización humilde, sencilla, sin enfermedad, sin muerte, sin guerras. Una maravilla, un sueño, una vida de sueño por 1000 años, que al mismo tiempo representa esos 1000 años que el ser humano ha roto el proceso de la transitoriedad del tiempo y de la limitación a la que ha condenado la muerte al ser humano, de no poder cruzar la barrera de un día de Dios, que es lo que representa el milenio. El milenio representa un día de Dios, como está escrito. Para el Señor un día es como 1000 años y un año es como 1000 días. ¿Por qué? Como 1000 años. Porque un día de Dios, desde la perspectiva mística, es un milenio, tomando en consideración de que el tiempo no transita en la esencia de la divinidad. La divinidad es atemporal, vive en un espacio de atemporalidad, pero que el hombre llegue a 1000 años significa que el hombre ha roto la barrera de la mortalidad. Por eso está escrito en la Torá: fulano de tal vivió tantos años y murió. Y cuando revisamos la vida, los años de vida que tuvieron todos los personajes bíblicos, ninguno llegó a los 1000 años, porque ninguno rompió la barrera del tiempo, dando a entender que alcanzó la inmortalidad. Por lo tanto, el séptimo milenio nos habla de que como humanidad, conjuntamente con el Mashiach, que es el primero de los que resucitan, hemos alcanzado la inmortalidad, dígase, vivir un día de Dios. Como resultado de ese gran mérito de que nosotros hayamos logrado vivir un día de Dios, vivir un milenio, haciendo las cosas correctamente, en lo que los sabios judíos han llamado el Olam Jabá, el mundo por venir, ese mundo que se fundirá, según Apocalipsis dice que la vi descender la Jerusalén celestial, ataviada como una novia para su marido. Desciende ella a este mundo y reviste el mundo de espiritualidad, y ya la Yetzer Hará, la mala inclinación, no va a existir. El pecado como tal no va a existir, y consecuentemente, como resultado de la desaparición de ambas, tampoco la muerte. Porque la muerte, el aguijón de la carne, el aguijón de la mala inclinación es la muerte. Lo que mantiene la muerte viva, lo que da a luz a la muerte, es la mala inclinación, es el deseo carnal, y en el milenio eso no habrá de existir, y trascenderemos a la muerte y viviremos por la eternidad. Ahora, una cosa es el milenio como tal presentado en la Torá, los 1000 años con el Mashiach y la vida en el mundo venidero, y otra cosa es el octavo día. Llama mucho la atención que el acontecimiento del octavo día es el momento en el que termina la estructuración del templo, del Mishkan, del tabernáculo, y la consagración del sacerdote. ¿Por qué? La consagración del sacerdote como punto final en esta sección de la Torá representa la consagración final de toda la humanidad. El sacerdote en la Parashá Shemini representa la consagración y la renovación de conciencia que adquieren los seres humanos por santificarse y purificarse para el Eterno en todo el trayecto de sus vidas. Por eso en esta Parashá leímos al final de la Parashá, en el capítulo 11 de Levíticos: estos animales puedes comer y estos animales no podrás comer. Y dice el Eterno: lo vas a hacer así porque yo soy santo y yo requiero que tú te santifiques
para que seas santo como yo soy santo. O sea que el propósito fundamental por lo que la Torá nos dice a nosotros, esto no puedes comer, esto puedes comer, hace una diferencia entre lo puro y lo impuro, es para que el proceso de purificación que nosotros como humanidad debemos de alcanzar se manifieste, se establezca en nosotros. Cuando la humanidad, el ser humano, logre alcanzar ese proceso, ese estado, conjuntamente con la función de construir un mundo de paz que se va a lograr en la era mesiánica, por eso el Mesías es llamado príncipe de paz. En esa era mesiánica, nosotros la humanidad vamos a lograr cultivar un mundo de paz, y el cultivar un mundo de paz es la conclusión del tabernáculo para Dios, de un lugar donde Dios se pueda manifestar, porque ya no existe la muerte, no existe la limitación, no existe el mal, lo que existe es la bondad. Pues entonces el todo bondadoso tendrá la posibilidad de revelarse y manifestarse a todas sus criaturas sin que las criaturas sean afectadas negativamente con la aparición de aquel que hace todas las cosas posibles, Baruch Hashem. Porque al ser erradicada del mundo la muerte, la mala inclinación, el pecado, Dios puede revelarse, Dios puede manifestarse. Eso es lo que explica el por qué al terminar en esa sección, los hijos de Aarón dice que trajeron un servicio extraño a Hashem y murieron. ¿Qué significa eso? Eso significa que después del milenio no podrá existir absolutamente nadie que no esté santificado, nadie que no esté purificado. Y a contrario de lo que piensan muchas personas, la sección de hoy nos enseña a nosotros que no hay una condición eterna de castigo, sino que cuando entremos a la eternidad, los que no han de entrar a la eternidad desaparecerán. No tendrán un castigo permanente, de que tú vas a estar disfrutando permanentemente de la gloria y los malos van a estar castigados permanentemente, eternamente, concomitantemente contigo. No, absolutamente no. La Torá nos está diciendo a nosotros que esos muchachos no se comportaron como debían de comportarse y desaparecieron del contexto en el que se encontraban Aarón, Moisés y los demás hijos de Israel. Fueron consumidos por el fuego. Al contrario de lo que dicen las tradiciones religiosas, de que el individuo estará quemándose perpetuamente en un fuego eterno, el fuego que se revela en este contexto de Shemini, en el contexto de la eternidad, es un fuego que se hace uno con el pecador. Es un fuego que hace desaparecer el pecador, hace desaparecer la contaminación del contexto sagrado. Cuando la Torá dice que Dios es fuego consumidor, a lo que se está refiriendo es que donde Dios está, donde Dios se revela, donde Dios se aparece, es imposible que haya pecado. Es imposible que exista el pecado. Por lo tanto, en la era de la revelación, de la manifestación, de la inmortalidad, de la eternidad, quien no se santificó, quien no copió el ejemplo de Hashem, haciéndose Kadosh, haciéndose santo, no va a existir. No va a existir. Shemini viene a enseñarnos a nosotros el principio de la eternidad en Dios. Fíjense que no digo con Dios, sino en Dios. En Dios. ¿Por qué? Porque el infinito no es otra cosa que el mismo Dios. Por eso los sabios de la Kabbalah en la antigüedad le
le denominaron Or Ein Sof. Lo que por generaciones la humanidad ha llamado Dios, los cabalistas le denominaron la luz infinita o el infinito. El infinito, el octavo, es Dios mismo. La eternidad es Dios mismo. La eternidad no será con Dios, la eternidad será en Dios. ¿Te ves? Por eso Yeshua dice, esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Te ves? Dice que no dice, esta es la vida eterna, que vivan contigo. Dice que te conozcan a ti. Porque la eternidad es en Dios. La eternidad no se da fuera de Dios. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y cuál es el título del Dios verdadero? Dice, el eterno. El eterno. El que es, el que era, el que ha de venir. El eterno, el anciano de días. El Atik Yomim, al que los años no le pasan. Él es el octavo. El secreto del infinito, el secreto del octavo, del 8, es la unión con Dios, el devekut con Dios. Por eso el niño a los 8 días de nacido tiene que ser circuncidado. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión es un estado espiritual donde el hombre contrae un matrimonio eterno con Dios. El que se circuncida tiene un matrimonio eterno, legal, espiritual con Dios. Y es eterno, por ello es en el 8º día. Porque es parte de la conciencia de Sheminit. No puede ser en el 6º día, no puede ser en el 13º día, es en el 8º día, es en Sheminit. De hecho, la ciencia está de acuerdo en que el día 8 es donde el niño tiene el mayor nivel de vitamina K en toda su vida, que es lo que le ayuda a la cicatrización. O sea que la Torá no demanda las cosas, no establece las cosas al azar, adivinando. La Torá tiene todo pensado cuando nos dice a nosotros a tal o cual cosa. Entonces, la consagración de Aarón en el día 8 representa la completitud del ser humano, de la humanidad que se santifica para Dios. Ese Adán que vuelve a su estado original. ¿Qué es la santidad para nosotros, los hijos del Eterno? Es volver a ese estado de inocencia, donde tenemos la capacidad de seleccionar lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada, como está escrito, de todo árbol del huerto tú puedes comer. Allí estaba la santidad en el hombre. Pero del árbol que está en el medio, no comas, porque el día que comas de él pierdes la santidad. Como está escrito, estos animales puedes comer y esto no puedes comer. Es la misma elección. Se trata de una capacidad de elección que nos lleva a nosotros a un estado de completitud. Y ese estado de completitud nos da el mérito de poder habitar en la divinidad. Fíjense que vuelvo y repito, no con la divinidad, sino en la divinidad. Como está escrito, si tú me amas, guarda mis mandamientos y mi Padre y yo vendremos a vivir en ustedes. ¿Te ves? Mi Padre y yo vendremos a vivir en ustedes. Y cuando los discípulos ven que Yeshua se transfigura, se transforma y vienen el profeta Moisés, Eliyahu, y se acercan a él a contarle todo lo que va a acontecer el día de su muerte y cómo lo están esperando en el cielo para ponerle un cuerpo nuevo. Dicen los discípulos, aleluya, qué bueno que estamos aquí. Vamos a hacer 3 enramadas.
Vamos a hacer 3 ramadas, 3 moradas para quedarnos aquí, porque hemos visto una gloria especial. Porque el sentido de la santidad, el sentido de la completitud, el sentido de la eliminación del pecado, es la posibilidad que tendrá el ser humano de habitar en la divinidad, de habitar en la eternidad. Hay un texto que dice: el que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Pues la cualidad de habitar en la eternidad es la santidad. Pero no la santidad dogmática de las 4P, prenda, pantalón, pintura y peinado. No es esa santidad, es la santidad que respeta los códigos de la Torá, que respeta la consagración que la Torá demanda de ti y de mí. Lo que la Torá nos dice: haz esto. Esto es lo que tienes que hacer para agradar el corazón de tu Abba. Esto es lo que tienes que dejar de hacer para agradar el corazón de tu Abba. Y cuando tú caminas en esa dirección, tú has conectado con la Kedushá, con la santidad. Entonces, el ser humano consagrado es el estado final de la creación. El sexto milenio es el cierre, es el momento en el que culmina la santificación del ser humano. El ser humano tiene 6.000 años para lograr santificarse. Y como resultado de esa santificación, que es progresiva, de ese proceso de cuidado de sus acciones para agradar a su Padre Celestial, como resultado de eso, su mérito es la inmortalidad. Y para trascender a la inmortalidad requiere ahora que en ese milenio, que en esos 1.000 años con el Mashiach, aprenda secretos que no podía aprender porque los 5 sentidos le tenían el entendimiento entenebrecido. Y cuando el individuo se santifica, se consagra para el Eterno, el entendimiento le es abierto. Por eso en el pasaje de la parashá de esta semana hemos visto cómo Moisés va dándole recomendaciones a Aarón y cómo dice la Torá: e hizo todo lo que Moshe le ordenó según lo que Hashem había prescrito. El hombre que se santifica, la mujer, el ser humano que se santifica, es aquel que presta atención a lo que Dios dice. Es aquel que observa diligentemente los caminos de Adonai. Y cuando ese hombre, esa mujer, logra ese estado, cuando esa humanidad en conjunto logre el estado de la Kedushá universal en el cierre del 6.000, entonces entrará en la etapa del milenio, en la etapa del Shabbat, del 7º día, del 7º milenio, de la era mesiánica, del mundo por venir, para trascender al tiempo y entrar a la era, a las edades eternas, donde vivir en el eterno, vivir dentro de la esencia divina, será nuestro más alto logro como seres humanos. Ese es el secreto de esta parashá esta semana. El término del Mishkan, de la tienda de reunión, del tabernáculo, como traduce la Reina Valera, el Mishkan, es la finalización de nuestra participación en la obra de la creación. Hay una frase muy interesante en el Génesis, en el capítulo 2, versículo 3, donde dice la Torá insinúa lo siguiente, dice: Elohim bara la azot, todo lo que Dios creó para hacer, para que se haga, dando a entender, dicen nuestros sabios, que lo que quiere decir la Torá es que Hashem creó un mundo y ese mundo lo creó para que dentro de ese mundo creado el ser humano cree. El ser humano es un constructor dentro de la creación de Dios que cierra, que termina, que culmina la obra de la creación. ¿Sí? Por eso está escrito: y reposó Hashem de toda la obra que él había creado. Entonces,
Eso significa que el Kadosh Baruj Hu desarrolló una etapa de la creación. Y la segunda etapa de la creación nos la dejó a nosotros para que la concluyamos. Y si nosotros somos diligentes en concluir esa segunda etapa de la creación, entonces tendremos la confianza de que Él comience conjuntamente con nosotros en una misma esencia, en un mismo espíritu, en una misma naturaleza, crear nuevas dimensiones. La eternidad, señores, es un proceso en donde nosotros vamos a tener la posibilidad de crear otras dimensiones basado en nuestras experiencias, basado en nuestro estado de conciencia, basado en nuestro nivel espiritual alcanzado y crear conjuntamente con el Creador. Hay un midrash interesantísimo de la Kabbalah que dice sobre la frase hagamos al hombre, que yo quiero dejarlo en tu mente en esta tarde de Shabbat. Hagamos al hombre. Hay un midrash que dice, antes del que voy a citar hoy, hay un midrash que dice que Kadosh Baruj Hu dijo eso a las inteligencias superiores que se esconden en los astros. Vamos a hacer al hombre. Y ellos le colaboraron. Hay un midrash cabalista que dice, Dios habló a la Torá, leyó en la Torá, cultivó la estructura de la Torá y le dijo a la Torá, ahora vamos a hacer un hombre para que tú y yo lo supervisemos. Pero quiero decirte un secreto mayor en esta tarde de Shabbat. En el momento de la creación, Kadosh Baruj Hu habló con nosotros mismos para que nosotros construyamos este mundo, para que nosotros construyamos nuestras propias vidas. Nace Adam Besalmut Kitmutenu. Desde antes de la creación del mundo, nuestra conciencia ha sido programada para crear mundos con el Creador. Por eso nosotros no paramos de soñar, no paramos de pensar, construir cosas, hacer cosas, realizar cosas. Llevamos el mundo a la vanguardia, creamos la tecnología, creamos casas, creamos la energía, la luz, creamos autos. Creamos, no paramos de crear, porque en nuestro ADN espiritual está la capacidad de crear. Está la capacidad de crear en nuestro ADN, porque somos unos con Él. Pero Él nos ha dado la oportunidad de explorar fuera de Él, para que cuando desarrollemos ese mérito y esa capacidad sin la influencia de Él, tengamos el mérito de poder ahora conjuntamente con Él desarrollar otras dimensiones, otros mundos y ser partícipe del desarrollo de la historia de esos mundos, de esas humanidades, de esas otras creaciones por eternidades infinitas. Ese es el secreto de Shemini. Esa capacidad eterna con la que hemos sido investidos. ¿Y cuál es el mérito? ¿Cuál es la corona de vida? ¿Cuál es el sehud de todo esto? Que todo aquel que no se santifique, que no guarde la Torá, que no guarde los preceptos, que no reconoce a Hashem en todos sus caminos y sus misbot para cumplirlos, no existirá en la era medinera. No estará presente ni habrá conciencia de Él. Solamente los que tomemos conciencia ahora y apliquemos la Torá para santificarnos, seremos conscientes en aquel día. Los inconscientes en este tiempo, los que no guardan la Torá, los que no permiten que su conciencia se despierte y andan involucrados en todos los deseos de su ego y de su carne, de su mala naturaleza, desaparecerán en aquel día. No entrarán a la eternidad. No pasarán la barrera del séptimo milenio porque se quedaron trabajando para ellos mismos.
se quedaron construyendo para ellos mismos. Desearon y buscaron. Quisieron y tomaron. Dijeron e hicieron, pero nunca colaboraron en la construcción del mundo espiritual. No formaron parte de los constructores del Mishkan. No fueron diligentes en participar, en poner un granito de arroz en esa construcción, en esa elaboración del Mishkan, del mundo que Dios nos permitió heredar. Todos aquellos que son como los hijos de Aarón, que presentaron un servicio extraño, que hicieron idolatría, que hicieron adulterio, que hicieron fornicación, que no conectaron con la esencia de la eternidad a través de los misbot, serán consumidos por la luz que resplandece y desaparecerán para siempre. Pero nosotros que hayamos quedado, seremos introducidos dentro de la eternidad, dentro del ser divino. Amén. Que el Eterno sea bendito. Que su nombre sea glorificado en esta mañana. Que el entendimiento de esta parashá nos lleve a nosotros a una práctica de santidad única. Que nuestra devoción, nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestro ser interior entienda la necesidad que tenemos única de santificarnos. Yeshua por eso rezó al Eterno por sus discípulos diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La única verdad es la palabra de Dios, no interpretada por los concilios católicos ecuménicos, no interpretada por los que quieren pretender introducir dogmas a la vida de los creyentes. Es interpretada a la luz de los profetas, de Moshe, de Yeshua HaMashiach y de los emisarios que vinieron después de él. Que esta parashá, que la energía de la misma, que esta Torá que hemos estudiado hoy sea un mérito para nosotros, que restaure nuestra alma, que libere nuestro ser, que bendiga a nuestra familia y que nos permita a nosotros el mérito de entrar al octavo día con nuestro Abba que está en los cielos. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom.